¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, también ya listos para empezar. Bastante información para compartir, información que se ha generado también durante las últimas horas, importante, ¿no?, que dar a conocer. Así es, en horas de la noche hay resoluciones judiciales en el caso Vocales, que ya les vamos a dar más adelante todos los detalles, pero revisemos cuál es la agenda de hoy. Sí, contarles quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros el canciller de la República, Gustavo Manrique. Con él vamos a analizar lo que fue esta semana de visita del presidente Lasso a Estados Unidos y sobre todo la firma de un acuerdo de cooperación entre nuestro país y Estados Unidos para combatir actividades ilegales en el mar, desde el narcotráfico hasta la pesca ilegal, y la reunión que tuvo el canciller con el alcalde de Nueva York para tratar el tema de la migración de nuestros ecuatorianos a esa ciudad. Y también va a estar con nosotros el doctor Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista. ¿Cuál es el fin que tendrá esta crisis entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional, que deberá tomar una decisión en las próximas horas? Aquí empezamos. Atención, el juez nacional Walter Macías llamó a juicio por tráfico de influencias a los vocales del Consejo de la Judicatura Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno, vocales del CJ en calidad de coautores, al juez de Pichincha, Vladimir Caya, en el grado de cómplice por su presunta participación en este delito, tráfico de influencias. La decisión la tomó después de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que por más de 12 horas tuvo lugar en la Corte Nacional de Justicia. El llamamiento a juicio contra los 3 procesados implica que no podrán seguir actuando como vocales de la Judicatura y como juez respectivamente, mientras enfrentan el proceso penal. Para esto, Macías notificó al Ministerio de Trabajo para que como órgano competente los prohíba de ejercer estos cargos. Además, sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, el juez Walter Macías dio paso a la orden de prisión preventiva en contra de Ruth Barreno y dispuso su localización inmediata. Hay indicios de que las medidas alternativas no son suficientes y es necesario su arresto para que se garantice su presencia en el juicio. Según la Fiscalía, el 2 de junio del 2022, en una oficina particular de Morillo, los 3 se reunieron con Gustavo Osejo y Maritza R., quien ahora es testigo protegido, ya que fue quien grabó esa conversación en esa cita. Barreno y Morillo presionaron a Osejo para que falle a favor de una acción de protección con la que Guadalupe Llori quería recuperar la presidencia de la Asamblea en ese entonces. 7:05, la Corte Constitucional no tiene fecha para resolver sobre la continuidad de quienes integran la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. La Secretaría Técnica Jurisdiccional del organismo es la encargada de elaborar el proyecto de resolución que será votado en el Pleno. Aun cuando Teresa Núquez ha sido la jueza ponente, el seguimiento de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana con Allen Berbera a la cabeza está a cargo de la Secretaría Técnica Jurisdiccional de ese organismo. Esta será la encargada de realizar el proyecto de dictamen que será votado en el Pleno de la Corte Constitucional, conformado a más de Núquez por los magistrados Alí Lozada Prado, Carmen Corral Ponce, Carla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Joel Escudero Solís, Enrique Herrería Bonet, Richard Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín. Ellos deberán decidir si Allen Berbera y otros 3 pasaron por encima del dictamen que blinda las decisiones del Consejo Transitorio, si eso deriva solo en una advertencia o si se los remueve de sus cargos. En el análisis, 2 puntos medulares: la revisión de los documentos académicos presentados por la Fiscal General del Estado cuando postuló para el cargo, una de las primeras acciones de este organismo. Pero si se declarara nulo todo lo actuado por la fiscal en los últimos años a partir de un desconocimiento de su designación, evidentemente esto tendría un impacto en los procesos que ella adelantaba. Entonces sí hay un fin político atrás de esto. Por otra parte, la tardía apelación del Consejo de Participación Ciudadana a la orden de un juez de Montecristi de conformar una veeduría ciudadana para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Sí, hubo una apelación por parte de la Procuraduría y después presentaron ellos, me parece, una apelación, pero ya parece que había sido fuera del término.
aun cuando los hoy señalados han asegurado que no pretendían destituir a la fiscal general o que solo facilitaban la participación ciudadana. Hay quienes creen que nada es casual. Ahí hay una intencionalidad política clarísima que está avasallando toda norma jurídica. Entonces me parece que con todos esos argumentos la Corte Constitucional no tiene otro camino, no tiene otra alternativa que no sea la destitución de al menos el consejero presidente Vera y los 3 otros consejeros de mayoría, ¿no? Todo queda en manos de los jueces de la Corte Constitucional, quienes para decidir no tienen plazo definido. Y el Consejo de Participación Ciudadana da marcha atrás y suspende la conformación de la polémica veeduría a los actos administrativos del Consejo Transitorio que estuvo a cargo del fallecido Julio César Trujillo. La decisión del Consejo llega a 2 días de la audiencia de la Corte Constitucional, 2 días después, donde debaten la permanencia en el cargo de los consejeros. Esta veeduría tenía como fin analizar el cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional. El organismo informó de esta decisión el 27 de septiembre, 2 días después de que los consejeros acudieran a esta audiencia en la Corte Constitucional. 3 operativos anticorrupción se llevaron a cabo ayer en varias provincias del país. 10 policías en servicio activo están involucrados en delitos como cohecho, asociación ilícita y concusión. El Departamento de Investigación de la Conducta Policial impulsó estas investigaciones. Quito, Ambato, Latacunga y Guaranda fueron las ciudades en donde la policía ejecutó cerca de 15 allanamientos que forman parte de 3 operativos anticorrupción. Al menos 10 policías en servicio activo estarían involucrados en delitos como cohecho, asociación ilícita y concusión. En una de estas operaciones fue detenido un servidor policial directivo, un técnico operativo, y fueron notificados servidores policiales y personas civiles vinculadas en estas 3 investigaciones. Uno de los operativos se desarrolló en Ambato, provincia de Tungurahua. Allí miembros policiales exigían dinero a cambio de informes favorables a personas contraventoras de la ley. Los informes favorables para evitar ser sancionados o evitar caer en alguna acción penal a las personas que estaban siendo involucradas. Mientras que en Quito, en cambio, las investigaciones determinaron que policías pedían dinero a cambio de entregar los vehículos retenidos en el patio ubicado en Calderón, al norte de la urbe. Hay un tercer caso que está relacionado con los procesos de ingreso a las escuelas de formación, donde personas acuden a servidores policiales y ex servidores policiales para ofrecer sumas de dinero para que supuestamente les faciliten el ingreso. La policía sostiene que está trabajando para autodepurar sus filas de los malos elementos. Desde el 2020, año en el que se creó el Departamento de Investigación de Conducta Policial, hasta la fecha, 190 policías han sido procesados por su participación en distintos delitos. Bueno, y a pocos días, 3 días de que los candidatos participen en el debate presidencial, impulsan sus propuestas a través de concentraciones con gremios de diferentes sectores productivos sin perder de vista a los jóvenes. En el caso de Daniel Noboa, su agenda, la de ayer, inició en Quito con una reunión con la ONU Ecuador. Posteriormente visitó Riobamba, donde participó en un conversatorio con universitarios, emprendedores y docentes, mientras que Luisa González mantuvo reunión con la Federación de Estudiantes Universitarios del país. Esto fue en Quito, donde también dialogó con miembros de la Asociación de Clínicas Privadas del Ecuador. Autoridades del municipio de Guayaquil dieron a conocer cómo avanzan las acciones de mitigación ante la inminente llegada del fenómeno del Niño y los efectos que tendría en la ciudad. El proceso de limpieza de canales, han dicho, avanza en un 75%, mientras que las obras prioritarias en un 5%.
Que el calentamiento global ha incrementado considerablemente es lo que afirma el oceanógrafo internacional Gino Pasalacqua, por lo que para la costa del país el evento climático sería diferente a los anteriores. Y en la atmósfera, la temperatura atmosférica del planeta debido al calentamiento global ha aumentado considerablemente en los últimos 20-30 años. En Guayaquil se vería una afectación en vías, en saneamiento, en fuentes de agua potable y en la distribución de energía. Y aquí sí hay un problema, porque como estamos con temperaturas altas, estamos utilizando más todo lo que es climatización. Y las zonas de la ciudad que se verían más afectadas por el fenómeno El Niño son Ciudad de Dios, Monte Sinaí, Socio Vivienda 2, el margen del Estero Salado, Urdesa, Miraflores, Sauces y Samanes. Que sí han hecho socialización puerta a puerta en los sectores de riesgo, es lo que afirma el director de Segura EPE. Se les ha dado instrucciones de primeros auxilios y se ha identificado cuáles son las zonas seguras. Las autoridades del Cabildo indicaron que los alojamientos temporales estarán ubicados en 9 camis, en Pascuales, Chongón, Trinitaria, Cisne 2, Fertiza, Guasmo y Tenguel. Además, indican haber avanzado hasta la fecha en un 75% en limpieza de canales, mientras que el plan de obras prioritarias se encuentra en un 5% de su ejecución. El municipio de Guayaquil cuenta con un presupuesto de entre 17 a 25 millones de dólares para cubrir las acciones preventivas por el fenómeno El Niño. Eso es lo que dio a conocer el municipio de Guayaquil durante el evento Guayaquil Unido ante El Niño. Con esto, Milton, amigos, momento de ir a nuestra primera pausa. Ya volvemos enseguida con más noticias. Son las 7:17, seguimos, amigos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó ayer en la tarde al país tras cumplir su agenda en los Estados Unidos. El mandatario calificó los resultados del viaje como productivos. Tanto en materia de seguridad y comercio, principalmente destacó la urgencia de enfrentar al crimen organizado transnacional para frenar la violencia y los delitos. Como productiva, así calificó el primer mandatario al viaje realizado en Estados Unidos durante 10 días. Fundamentalmente destacó que ante el seno de las Naciones Unidas se trató las principales problemáticas que mantienen en zozobra al país, entre ellos la urgencia de enfrentar el crimen organizado. Con Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden, ratificamos el apoyo que Ecuador está recibiendo de los Estados Unidos para el combate del crimen organizado. Las claves para enfrentar al crimen, la violencia y la pobreza, hemos hablado claramente que es necesario generar crecimiento económico y mayores oportunidades laborales. Eso además que explicó que ante el seno de las Naciones Unidas se expuso la necesidad de proteger a la naturaleza a través de iniciativas como el canje de deuda por conservación. En este marco también se refirió a que se buscó apoyo ante la llegada del fenómeno del Niño. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Ecuador regresó a los 31 años a este escenario internacional donde planteamos la terminación del ataque militar a Ucrania y el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Por otro lado, se refirió a que se lograron acuerdos en materia económica. Tuvimos la oportunidad también de encontrarnos con el presidente de Corea del Sur. Hemos acordado que el 11 de octubre en Seúl firmaremos el tratado, el preacuerdo de cooperación económica SECA. Tiene por objetivo liberar el comercio entre las dos naciones para que productos ecuatorianos puedan entrar a Corea del Sur sin aranceles. En este marco, el mandatario dio a conocer que también mantuvo reuniones con congresistas demócratas y republicanos para impulsar la ley IDEA, que plantea la apertura comercial de Estados Unidos a casi 850 productos ecuatorianos que ingresarían a esa nación sin aranceles.